Bienvenidos a su podcast de Punta Podcast, donde hablamos de la tecnología de punta y de todo tipo de tecnología. Esta vez no vamos a hablar tanto de tecnología nueva, sino que vamos a hablar de una consola, una maquinita muy especial, el Super Nintendo. Así es, esta consola realmente marcó las vidas de muchos de los videojugadores de principio de los 90s. Y pues bueno, acompáñenme a ver su historia y muchos de sus mejores videojuegos. Adelante. La consola Super Nintendo comenzó su desarrollo en 1987 por un equipo liderado por Masayuki Uemura, el diseñador del Nintendo original. Fue lanzado en Japón en 1990, llegando al continente americano en 1991. Tiene un procesador principal de 16 bits y funciona con cartuchos intercambiables. Su arquitectura permitía hacer avances tecnológicos en los videojuegos gracias a sus características, que permitían la implementación de chips externos en los cartuchos. Por ello, los desarrolladores de videojuegos lograron hacer magia con el Super. El Super Nintendo es una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. En un mundo donde los videojuegos aún no eran tan importantes en la cultura popular, el Super Nintendo logró vender 49.1 millones de consolas en todo el mundo. Con todas sus bondades, por supuesto que el Super Nintendo se convirtió en una de las consolas más importantes de todos los tiempos. Pero incluso aunque tenga el mejor hardware de todos los tiempos, ¿qué es de una consola sin los juegos? Vamos a ver los juegos de esta gran consola. Originalmente, el Super Nintendo fue lanzado con solo dos juegos. Dos juegazos que lograron entretener a los videojugadores de 1991. Eventualmente, el Super Nintendo se hizo con uno de los catálogos de videojuegos más extensos de toda la historia. Hay todo tipo de juegos en el Super Nintendo, desde los clásicos plataformeros encabezados por Mario, Kirby y otros, hasta los RPGs más complejos como Final Fantasy III. Y es que cuando decimos que hay todo tipo de juegos en el Super Nintendo, nos referimos a todo tipo de videojuegos. Los videojuegos de pelea más populares de la época como Street Fighter, Mortal Kombat o Killer Instinct, aquí están. Los personajes más populares de la época estaban en Super Nintendo. Por ejemplo, Mickey Mouse, los Tiny Toons, los Animaniacs y por supuesto las Tortugas Ninja están más que bien representados con videojuegos para esta hermosa consola. Muchos de los mejores entregas de las franquicias más famosas de todos los tiempos como Mario y Zelda tienen entradas excelentes en el Super Nintendo, con juegos como Super Mario World y The Legend of Zelda: A Link to the Past. Con todo esto vemos cómo realmente el Super Nintendo se convirtió en una de las consolas más icónicas de todos los tiempos. Para mí es uno de los recuerdos más bonitos cuando mi mamá me lo trajo en la mañana de Reyes de 1994. Eso es todo por esta ocasión. Yo fui Pepe y hasta la próxima.